¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día, reflexionando hacia dónde nos lleva el destino, hacia dónde lo construimos. Pero, bien lo sabes, ¿ah? Para saber eso hay que entender aquello que nos une y que está en el poder de la historia. Suena la campana, profesor. Me pongo de pie, profesor. De una. Profesor, muchas gracias. El fruto del conocimiento, el mismísimo, mano, profesor. Del árbol, del bien y del mal. Ah, miércoles. Sí. Es que cuando uno sabe, está lo bueno y lo malo, se supone. Qué buena esa, porque cuando hay un árbol del bien y del mal, te obliga a discernir entre uno y otro. Se supone que ahí es libre albedrío. Ah, miércoles. Claro. Y ahí se nos fue de las manos. Exacto. Ahí se pudrió ahí todo. se acabó el paraíso. Ahí estamos ahora ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente. Con el sudor de la gente, como decía que Rockefeller, que era un chiste claro, que hacía que Facundo Cabral, parece. Mira. Oiga, profesor, ya, estamos rescatando algunos hechos que en la apariencia no son tan conocidos de nuestra historia, pero pucha, que marcaron el devenir nuestro, ¿no? Sí. La semana pasada fue muy comentado lo que hicimos sobre la matanza de La Coruña, que se cumplían justo 100 años. Correcto. Y hoy usted nos trae otro episodio del siglo XX, que pese a que fue de muy corta duración en la historia, marcó también un hito, ¿no? Efectivamente, así es. Si quiere dar vuelta a la pizarra, profesor, demos vuelta a la y pizarra. comenzamos la clase de hoy. Ah, mire, la primera República Socialista de Chile. Así ¿No es. estamos hablando de Salvador Allende y de la Unidad Popular? No es la Unidad Popular. Es la República Socialista de don Marmaduke Grove, entre otros, ¿no? Esto fue en junio de 1932. En ese sentido, estamos en la efeméride, porque esta República Socialista va a durar entre el 4 y el 12 de junio, va a ser muy breve, y estamos en esos días, ¿no? En los 12 días de la República Socialista. Como decía un amigo mío del barrio, duró menos que un combinado en la mano, entonces. Algo así, claro. Si bien luego tuvo una prolongación, aunque distinta, de 100 días más, que tampoco es mucho, ¿no? Ya. Pero esa es la duración. Y pese a eso marcó harto, ¿ah? Sí. Veamos sí. una noticia del momento, A ¿no? ver, Una publicación del momento que tiene que ver con una revista también muy importante, ¿no? Sí, Los muy Nuevos buena. Sucesos se llama esta revista. Sí. Continuadora de la revista Sucesos, que duró también bien poco tiempo. Sí, una revista tipo magazine de esa época, que una de las gracias que tenía es que era una revista ilustrada, con muchas fotos. Claro. Con muchas fotos, un material muy interesante. Y aquí hablaba, profesor, ¿no? El movimiento revolucionario del sábado culminó con la instauración de la República Socialista, dice esta revista. Los rumores que circularon en la tarde del viernes de un movimiento revolucionario tuvieron su plena confirmación el sábado, al saberse, que todas, en fin, ahí sí que la noticia claro. con esta revista Sucesos, que todas las Fuerzas Armadas se habían complotado para instalar entonces en el país la República Socialista, y en fin, ahí sale hablando un poco en qué consistió todo esto. Ahí está Carlos Dávila, que es uno de los integrantes. Eugenio Mate, el general Arturo Puga, Economía Grove, Marmaduke Grove, ahí está. Y Carlos Dávila, ¿no? Ahí está don Marma. Don Marma, en fin, ¿no? Un golpe suave también se conoció. Un golpe blando, claro, un golpe de salón, si se quiere. No hubo sangre por medio, al menos. No, hubo algunas manifestaciones, protestas de un lado y de otro, pero el golpe en sí fue blando, digamos. ¿Y cómo lo explicamos entonces a la luz de la historiografía, profesor? Bueno, este periodo de la historia de Chile, desde la caída de Carlos Ibáñez del Campo, que fue en julio de 1931, hasta la elección de Arturo Alessandri para su segundo gobierno a fines de 1932, o sea, un año y medio, más o menos, fue un año de anarquía feroz, caótico. En esos, digamos, año y medio hubo 8 gobernantes. No me digas. Claro, del 31 al 32. De mediados del 31 a fin del 32, ni siquiera fueron 2 años, fue un año y medio. Mire, Claro, una época muy caótica, y eso tiene que ver, yo diría, con factores económicos sobre todo, que es la grave crisis de Wall Street, ¿cierto? A fines de 1929, que a Chile pega a partir del año 30, durante la dictadura de Ibáñez, y que nos pegó muy fuerte, muy duro, que generó en Chile una crisis muy profunda, económica y social, y en consecuencia también política, de mucha inestabilidad, que según decía la Sociedad de Naciones en la época, Chile fue el país más afectado del mundo
por la crisis de Wall Street. Entonces era una situación muy compleja, y esa base, digamos, económica, material que se derrumba estrepitosamente va a generar gran inestabilidad política. Mire, esta es la celebración cuando cae Ibáñez, profesor, en las calles de Santiago. Sí. Claro, porque imagínese, y además unido con lo que hablamos de la matanza de La Coruña y el cierre de la salitrera, sí. Chile dejaba de tener esos ingresos del salitre, sí. que era prácticamente la única fuente grande de ingresos de nuestra malla productiva. Entonces, claro, de un día para otro nos quedamos como sin... Es como si ahora se acabara el cobre, no sé. Claro, de hecho en ese momento, ya hacia los años 30, el cobre estaba reemplazando al salitre, pero lo que ocurre, entre otras cosas, con la crisis de Wall Street, es que los Estados Unidos, que es de donde se genera, ¿cierto?, esta crisis financiera que repercute en todo el mundo, como entra en esta gravísima crisis financiera, deja de comprar cobre, ¿no? Y por otro lado, al gobierno de Ibáñez, a la dictadura, el gobierno norteamericano le había hecho muchos préstamos muy blandos, ¿no? Y en ese momento, bueno, ya no hay más préstamos, sino que se lo empiezan a cobrar de vuelta. Entonces, como si una persona, una familia, se queda sin sueldo, claro, y el banco ya no le presta, sino que le cobra lo que le prestó. O sea, es una situación catastrófica. Se juntaron todos los malos astros. Exacto, ¿no? Es como la tormenta perfecta, claro. Y este colapso, ¿cierto?, de la industria salitrera y también de la minería genera cesantía, ¿no? Y la cesantía genera problemas sociales, porque los cesantes se vienen del norte a las ciudades del centro de Santiago, o sea, del centro del país, en particular Santiago, y se generan en las calles multitudes viviendo a la intemperie, ¿no? En condiciones terribles. Por eso también no es raro que caiga Ibáñez en el invierno, ¿no?, en julio, y que luego la República Socialista, el golpe sea también en junio, en pleno invierno, ¿no?, por las condiciones también de vida, las condiciones materiales muy angustiosas. Entonces ese es, diría yo, el principal factor de esta época tan convulsionada y de, entre otros motivos, el golpe que va a llevar al poder a la República Socialista. Perfecto. ¿Qué podemos decir entonces del que lideró esta república, al menos en estos primeros intentonas, ¿no?, don Marmaduke Grove? ¿Y qué relación tiene con Carlos Ibáñez del Campo? Bueno, Marmaduke Grove era un militar, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ahí está. ¿Se parece, sabe a quién ahí? ¿A quién? A Mussolini. Con el uniforme. Bueno, en los años 20 y 30 los partidos políticos tenían milicias, ¿no?, que usaban uniforme y salían a la calle a agarrarse de choque, muy duro. Y estaban los socialistas, estaban los comunistas, estaban los nazistas también con sus tropas nazistas de asalto, así se llamaban. Entonces había toda una tendencia, por así decirlo, a uniformarse. Hay fotografías de la época de Salvador Allende siendo joven, claro, vestido también con esos uniformes. Claro, con esa especie como de boina, sí. Y este era socialista, ¿no? Claro. ¿Y está con el uniforme ahí como de aviador? Claro, lo que pasa es que él primero entra a la escuela naval, de donde él es expulsado por insubordinado, y luego se va a formar en la escuela militar. Y él va a ser un militar y va a participar el año 1924 junto a Carlos Ibáñez del Campo y otros militares jóvenes en el famoso Ruido de Sables, ¿no?, que es un movimiento reformista que va a generar el fin de la República Parlamentaria y el inicio de un nuevo periodo histórico. Entonces él va a ser muy importante para el Ruido de Sables del 24 y luego a principios del 25, en enero, de un segundo golpe, donde se va a llamar de regreso a Arturo Alessandri a Chile, que lo conversábamos el otro día en relación, ¿cierto?, con los hechos de La Coruña. Y bueno, él va a ser muy importante porque él, por ejemplo, va a ser quien va a coordinar la adhesión a estos movimientos militares de la Armada. Entonces, él tiene ahí influencias muy potentes, era una persona muy carismática y por esos mismos motivos, Ibáñez luego lo va a premiar, ¿no?, ascendiéndolo a coronel, nombrándolo director de la Escuela de Aviación y luego enviándolo a Europa a un premio, ¿no?, un poco sospechoso, de agregado militar, adicto militar, como le decían en la época, a Europa. Primero a Suecia, luego al Reino Unido, luego a Francia. Pues estos nombramientos tenían que ver con sacarlo de circulación. Lo estaban corriendo para el lado. Váyase lejitos mejor. Es un ascenso para el lado. Así, exacto, váyase arriba y al lado, ¿no? Así como, váyase para allá. Es una manera de sacarlo de circulación porque era muy influyente, ¿no? Y ya en ese momento... Además, en varias ramas
castrense, como usted lo acaba de Exacto, decir, o sea, ¿no? tenía vínculos con la Armada y también con la naciente Fuerza Aérea, ¿no? Que en esa época era aún del Ejército, era una Fuerza Aérea del Ejército, ¿no? Aún no se creaba la FACH propiamente tal, esa hablaba crear Ibáñez en su gobierno. Entonces, él tenía mucha influencia y mucho carisma, así que Ibáñez lo saca de circulación para evitarse problemas. Y porque ya empiezan a surgir dentro de este movimiento militar distintas tendencias, y unas que son más derechistas, cercanas al fascismo, como Ibáñez, y otras que son más de izquierda y cercanas al socialismo, como es Marmaduke Grobe. Oye, y en este desorden que usted dice de año y medio, de caos y falta de dinero, etcétera, ¿no? Estos caudillos afloraban, ¿no? Todo el Con rato, fuerza. una cantidad de Cada conspiraciones uno... que no paraban. Claro, imagínese, Claro. ¿ah? Sí, El sí, desorden, ¿ah? sí. ¿Y qué tiene que ver un avión rojo entre medio de todo esto? Ah, bueno, esto tiene que ver con la historia de Marmaduke Grobe. Resulta que cuando él está en Europa, ya el año 28, estando Ibáñez en el poder, él se reúne con otros grupos de exiliados chilenos en Europa, entre ellos Arturo Alessandri, ¿no? También Agustín Edwards McClure, gente muy influyente, y ahí se ve lo amplio del espectro opositor a Ibáñez a esa altura, porque tenemos... ¿Y exiliados por Ibáñez? Exiliados por Ibáñez. Bueno, Grobe había sido enviado con esta destinación, digamos, aléjate, ¿no? Y él se daba cuenta. Sí, claro. Y estos otros estaban exiliados, no expulsados. Entonces, había liberales, había conservadores, había socialistas, había radicales, había militares que estaban enojados con Ibáñez, y se ponen de acuerdo el año 28 en Francia y hacen un pacto para sacar a Ibáñez del poder. Se va a llamar el Pacto de Calais, porque es en esa ciudad, ¿no? Al lado digamos, del charco, ¿no? Frente a Inglaterra, para sacar a Ibáñez. Y para esos efectos crean unos comités revolucionarios, ¿no? En Europa, también en Buenos Aires, también en Chile. Y bueno, todo esto lo sabía Ibáñez porque tenía de su jefe de policía al famosísimo Ventura Maturana, ¿no? Que era Ventura Maturana era el jefe de la policía política de Ibáñez en ese periodo. Clave en la formación del Cuerpo de Investigaciones de Chile, Sí, ¿no? exacto. De la Policía de Investigaciones de Chile. De la policía científica, ¿no? Exacto. Él era abogado. Bueno, la cosa es que Ventura Maturana tenía una red de espionaje y se entera de esto, y cuando llegan unos complotadores a Valparaíso ese mismo año los toma presos de inmediato. Al tiro. Ya los sabía, tiene ya. cachadísimos. Oye, ¿no? en Calais, imagínese, Sí, en el norte de Francia. O sea, tenía sujetos en el extranjero, tenía agentes en Europa, en Argentina, en todas partes. No, tremenda red. Y a partir de eso se denuncia un complot comunista, siendo que los comunistas no tenían nada que ver con esto. Pero nada, no había ni un solo comunista. Claro, échale la culpa a los comunistas. Cuco, así, no había ni uno, porque esto eran de socialistas a liberales, pero varios radicales, en fin. Y después de eso, bueno, estos sujetos son apresados, son interrogados y se descubre toda esta trama, y esto genera que Ibáñez primero le quite el nombramiento a Marmaduke Grobe. Mira la foto del profesor Ventura Maturana. Ah, mira. Hay pocas fotos de él. Ya, hay pocas, Todavía sí. se Muy leen, discreto. ¿Se leen textos en la Escuela de Investigaciones de Ventura Maturana? Sí, sí. Es que él es un pionero de lo que se podría denominar, lo que decía recién, una policía científica, ¿no? El tema de la identificación, del proceso investigativo, en fin. Y estuvo detrás del primer asalto al primer banco en Chile, ¿no? Además, claro, no, sí, es un policía que estuvo varias décadas, ¿no? En la historia de Chile, que es muy relevante en la formación de la policía de investigaciones, de la policía investigativa, de los detectives. Y ahí este investigó entonces que venía ese complot y están todos detenidos cuando llegan a Chile. Como estos estaban en Europa y no los podían detener, así nunca tanto, bueno, le quitan el nombramiento a Marmaduke Grobe. Primero, si usted ya no es el enviado de nada, se le quitan el cargo, y luego lo dan de baja del ejército. Le quitan su rango militar, lo cual es totalmente arbitrario. ¿En qué año estamos aquí, profesor? Ya? Esto es el año 1928, del 28 al 29. Entonces, como ya él está en Europa sin cargo, sin nada, se viene a Buenos Aires, donde había otra célula revolucionaria, digamos, en contra de Ibáñez, y él, el año 30, se lanza con una aventura rocambolesca. Qué buena palabra, profesor. Rocambolesca. Lo que él pretende, a partir de ciertas informaciones que llegan de estos comités revolucionarios en Chile, ¿no? A Buenos Aires, de que había a esta altura del año 30 mucho descontento en contra de Ibáñez, ya estalló la crisis económica, ¿no? En Chile ya está pegando muy fuerte, y se ha descubierto que hay una buena parte de la oficialidad de la guarnición militar de Concepción que está muy descontenta y está dispuesta a hacer un levantamiento militar contra Ibáñez.
Entonces, esta información les llega a Buenos Aires, a Marmaduke Grove, con otros exiliados, por ejemplo, Carlos Vicuña Fuentes, en fin, varios más, y deciden sumarse a esta sublevación y llegar a Concepción el día 17 de septiembre, justo antes de la celebración de Fiestas Patrias, y cuando las tropas se encuentran acantonadas porque se van a hacer los desfiles del día 19, ¿no? Y sublevar a la guarnición de Concepción y con eso, digamos, generar las condiciones para la caída de Ibáñez. Pero esta conspiración está tan mal hecha que algunos lo ponen como ejemplo de cómo no se debe conspirar. Bueno, ellos tienen que llegar de Buenos Aires a Chile y tienen problemas para conseguir un transporte y finalmente se consiguen un avión que se los presta a alguien, ¿no? Y este es el famoso avión rojo, porque al parecer era un Fokker rojo, ¿no? Sin embargo, estas gestiones los retrasan y en vez de llegar el día 17, llegan el día 21. Perfecto. Y en el transcurso, los que estaban esperando la conspiración, que no reciben información ninguna del retraso, dicen, bueno, esto ya no se hizo, y el día 20 mandan a todas las tropas que se suponía que iban a colaborar en esta conspiración de vacaciones a sus casas porque estamos en 18. Rocambolesco. Rocambolesco. Entonces el avión rojo llega el día 21, a Concepción dicen que aterriza cerca del hipódromo. Y esto es muy curioso. Así, rojo, la claro, y rojo, así, el avión rojo de Marmaduke, es como un cómic, ¿no? Claro. Y en el hipódromo había carreras y en el tren público estaba el general Barceló Lira, jefe de la tercera división de ejército, el comandante de todas las tropas, viendo las carreras de caballo. Y ve llegar el avión que aterriza, atrasado, por supuesto. y él le dice a su ayudante, ¿sabe qué más? Yo me voy a Santiago. Yo no quiero saber nada con esto. Y parte a Santiago. Y estos tipos van al lugar de encuentro con los conspiradores y no había nadie. Estaban todos de vacaciones, ¿no? Y se van a buscar a los sujetos a sus casas, ¿no? Y en la casa tampoco había nadie, no encontraban a nadie, como conspirando por teléfono, así tocando la puerta. Bueno, finalmente se le suma una persona que va a ser importante en ese momento, que es un teniente, el teniente Carlos Charlín, ¿no? Y van al regimiento Chacabuco, que es uno de los principales regimientos acantonados en Concepción históricamente, y hablan con los oficiales y al parecer ellos están dispuestos a sublevarse. Sin embargo, este general Barceló decide devolverse y el día 22 va a enfrentarse a los conspiradores. Y ahí queda la conspiración. Y hasta ahí de eso incluso se agarraron a balazos. El general Barceló con Marmaduke Grove. Así como ese es el nivel. Por suerte tenían mala puntería porque no salió nadie herido. Oye, Marmaduke Grove ya es como... No, estaba caricaturesco ya, ¿no? Sí. Oiga, por eso ya, entonces cae Ibáñez finalmente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llega Marmaduke ya ahora al poder? Claro, lo que pasa es que, bueno, después de este intento de conspiración, Marmaduke Grove es sometido a un consejo de guerra y es enviado exiliado a la isla de Pascua, o relegado, cosa que le va a ocurrir en más de una ocasión, ¿no? Claro. Y después de muchas aventuras, él regresa a Europa, desde la isla de Pascua, justo para la caída de Ibáñez. Ya. Entonces cae Ibáñez y él regresa a Chile. Cayó Ibáñez, ¿no? Y al regresar a Chile, quien asume la presidencia, después de muchas idas y vueltas, es don Juan Esteban Montero, que va a ser el presidente de Chile, a quien le van a hacer este golpe la República Socialista. Y Juan Esteban Montero... ¿Y este Montero lo pusieron ahí o...? No, o sea, a él lo ponen primero porque tras la caída de Ibáñez, después de sucesivas caídas... Don Juan Esteban. Claro, él va a ser ministro del Interior. Después de caer Ibáñez, asume un señor Pedro Opazo, que era el presidente del Senado. Y este presidente del Senado, como su nombre lo dice, Pedro Opazo, pasó rápidamente, nombra ministro del Interior a Juan Esteban Montero y le da la presidencia al tiro. Así, toma este regalito. Y él asume como vicepresidente. Oye, una anarquía completa. No, completa. Y Juan Esteban Montero, que es vicepresidente, dice, llamo a elecciones para fin de año. Perfecto. Y como me piden ser candidato, voy a dejar a mi ministro como vicepresidente mientras tanto, que un tal Manuel Truco. O sea, ya tenemos 4 mandatarios en un poquito rato. Y él va a elecciones a fin de año y el otro contendor es Arturo Alessandri y arrasa a Juan Esteban Montero. Ah, le gana a Alessandri. Le gana gana con un 64%, arrasa. Mira. Era una persona con mucho prestigio, era un liberal moderado, abogado, apegado a la legalidad, ¿no? Entonces, ante todas estas azonadas y militarismo y caos, se ve como una esperanza él. Perfecto. Y él asume como presidente y ya estando como presidente vuelve Marmaduke Grove a Chile y Juan Esteban Montero lo nombra comandante jefe de la Fuerza Aérea. Ya, perfecto. Y así llegamos a los acontecimientos. Llega Marmaduke Grove a hacerle sombra ahora a don Juan Esteban Montero. Don Juan Esteban Montero. ¿Cuánto tiempo llevaba entonces Juan Esteban Montero en el poder? O sea, él gana, primero asume como vicepresidente en julio del 31, luego gana la presidencia a fines de ese año, no recuerdo si noviembre o diciembre son las elecciones, y alcanza a estar 6 meses, hasta junio, ¿no?
Es una etapa muy caótica, o sea, durante su gobierno, mientras estaba Manuel Truco, es la sublevación de la escuadra, es la Navidad trágica en Copiapó, es un periodo muy convulsionado. Y estas fotos son de este periodo de la revista Los Nuevos Sucesos, profesor, que era una buena revista, como usted dice, gráfica. Este es el Chile de la época. Tiene muchas fotos. Así eran las manifestaciones, ¿no? Todo esto en favor de que se instaure la República Socialista. Sí, hubo manifestaciones. Me imagino en estas circunstancias también muy polarizado, ¿no? Muy polarizado, muy convulsionado y muy angustiado también por las condiciones de vida. Yo recomiendo la revista Sucesos o Nuevos Sucesos en Memoria Chilena, el sitio de la Biblioteca Nacional, que es fantástico. Sí. Hay ejemplares que se pueden ver o bajar y tiene muchas fotos, entonces permite, como estamos viendo ahora, darnos una imagen de la época, que eso es muy interesante. Claro, la revista Sucesos duró hasta el año 32, de 1932, ahí quebró por todo esto que está contando, y después volvió como cada 2 semanas. Ya. Y esta se llamó La Nueva Sucesos. Sí. Y esta es la Nueva Sucesos, la que estamos viendo ahora. Es muy interesante, porque tiene fotos, ¿no? Tiene muchas fotografías, es una revista ilustrada, casi son puros pies de fotos los textos. Oh, ¿Veamos más fotos, profesor? Veamos. Para que hagamos una idea de cómo era el Chile también de la época. Bueno, ahí están las tropas acontanadas, ¿no? Este es un piquete ya de carabineros recién formado, el año 27 usted El año 27 se forma el Cuerpo Carabinero. Los carabineros. Claro, con sus carabinas, tal cual. Sí, ahí puestas en trípode, ¿no? En el orden público. Claro. Mira, como ponían las carabinas. Sí. Oye, aquí carabinas de verdad, nada de cuestiones. Claro. Sí. Mira, ahí están afuera la moneda, profesor. Así parece, sí, pues. Ahí están descansando los carabineros. Ellos son, ahí está la moneda. No tenían mucha formación todavía, disciplina parece, ¿eh? Están tirados así para atrás. Claro, ahí están echaditos, sí. Están echaditos. Claro, sí. Es lindo ver fotos antiguas, profesor. A mí me encanta, yo me quedo pegado viéndolas, sí. Claro, como el Chile de esa época. Sí. 1932 estamos acá. 1932, sí, un año muy movido. Ya, profesor, vámonos a recreo. Suena la campana y a la vuelta entonces estamos ya a puertas de que suba al poder esta República Socialista que duró 12 días. 12 días más 100. Muy bien, 12 días, menos de 2 semanas, pero pucha que dejó, sembró, ¿no? Un cambio en ese movedizo siglo XX, comienzo del siglo XX. ¿eh? Una pausa cortita, un recreo y seguimos en este nuevo horario de clases con el profesor Peralta. No te vayas de la escuelita. Suena la campana, de vuelta a clases, niñas, niños. De vuelta a clases. Segunda parte y final ya, segunda hora de clases, profesor. Así es. La segunda hora. La segunda hora, después del brevísimo recreo. Vamos a partir con una ilustración, profesor. A ver, vamos. De esta revista, mira, también revista Sucesos. Ah, otro avión rojo. Oye, la historia que es cíclica, ¿no? Un avión Marmaduke y sus aviones rojos. Sí, así es. 1932 y estos aviones eran... Sí. Y claro, él no lanza rockets, lanza panfletos. Hay una diferencia no menor, claro. No está lanzando... Octavillas, como le decían en la época. Sí, esto ocurre justo el día previo al golpe que va a llevar a la República Socialista al poder. El golpe fue el día 4 de junio, en la noche. El día 3, ese avión sobrevuela la Moneda lanzando panfletos por esta República Socialista. ¿Qué había ocurrido? El día anterior, bueno, esta época está llena de conspiraciones. Está Juan Esteban Montero en la presidencia y salían conspiraciones a cada rato. Ya no se sabían qué creer, ¿no? Y le dicen que don Marmaduke Grove está conspirando, ¿no? También. Entonces el día 3, él lo saca del cargo de comandante en jefe de la Fuerza Aérea y nombra a otro militar, el general Ramón Vergara, en su cargo. Porque ya sospecha de Marmaduke, y este Ramón Vergara intenta, ¿cierto?, maniobrar para evitar este movimiento, pero nadie le hace caso. Eso nos muestra de que a estas alturas Juan Esteban Montero no tenía ningún apoyo político y sobre todo no tenía apoyo de los militares. Estaba solo. Bueno, en esas circunstancias, cuando Marmaduke Grove es sacado de su cargo, él se atrinchera en la base aérea El Bosque, donde además estaba la Escuela de Aviación. Y ahí se atrinchera... Hasta el día de hoy. Claro, hasta el día de hoy. Y el día 4... Ahí están atrincherados, profesor. Ahí están atrincherados. Sucesos, todos estos sucesos. Es muy bueno. Mira esos vehículos... Mira los tanquecitos chicos. Claro, son como unas autoametralladoras, le llamaban. Mira. Eso es. Entonces... Las pintas. Claro, es muy de la época, ¿no? Esos uniformes, ¿no? Sí, muy liso, con la gorra. Y tienen que ir nadie con casco. A Marmaduke tienen que ir a buscarlo entonces a la escuela y al bosque. Exacto. En esa época era muy lejos. Era muy lejos, era fuera de la ciudad. Entonces Juan Esteban Montero primero recurre, ¿cierto?, a su recientemente nombrado comandante y nadie le hace ningún caso. Entonces recurre a Arturo Alessandri.
¿no? Que se suponía que era un civilista, ¿no? Y le dice: don Arturo, ayúdeme para evitar este golpe y mantener, ¿cierto?, el gobierno civil. Y Arturo Alessandri dice: muy bien, yo voy a hablar con estos sublevados. Y parte él a la base aérea del Bosque, se supone, a intentar disuadir a los conspiradores de que no continúen con este movimiento militar, de negociar, en fin, un gobierno de transición, un nuevo gabinete, lo que sea. Pero al parecer, lo que se dice es que Arturo Alessandri no movió un dedo por salvar a Juan Esteban Montero. No hizo ni una cuestión. No, nada, todo lo contrario. Cuando se va yendo, le habría dicho a Marmaduke Grove: sigan así. No afloje, coronel. Sigan así, cabrón. Claro, Oiga, dele, ¿no? Eso que está diciendo usted pegó tanto en la historia, me imagino, del país, que lo publicó Alessandri en sus memorias. Ah, sí. Y lo tuvo que desmentir. Claro. Mira, a ver, veamos. Dice, en su libro Recuerdos de Gobierno, ¿no? Dice: el presidente Montero me llamó para que fuera al Bosque a obtener un arreglo con los sublevados a fin de salvar el régimen constitucional. Procuré hablar a solas con los jefes del movimiento, Grove, Eugenio Mate y Carlos Dávila, lo que no pude conseguir porque un numeroso grupo de oficiales nos seguía y todas las dependencias estaban con llave. Le propuse convenirnos en un programa de gobierno que consultara sus aspiraciones, el que sería ejecutado por un gabinete que diera garantías, manteniendo en su puesto al presidente de la República. Todas mis proposiciones fueron rechazadas, dijo don Arturo en sus memorias, ¿no? Grove me acompañó hasta la salida, donde me despedí siendo seguido por mi hijo Fernando y el comandante Silva Zamorano, que oyeron hasta la última palabra cambiada entre Grove y yo. Ambos han desmentido la burda invención de que al despedirme le hubiera dicho a Grove: no afloje, mi general. Esta falsedad fue inventada por adversarios de mi segunda administración para enemistarme con amigos y partidarios del presidente Montero que me apoyaban. Mire, tuvo que desmentirlo. Además, yo dudo mucho que Alessandri le hubiera dicho a militar alguno: mi general. Estaba por sobre esas No, cosas. de ninguna manera. No. Claro. Además era coronel Grove. Bueno, mira en esta fin. foto, profesor. Ahí están los dos. Ahí está Alessandri del brazo. Tomados del brazo. Así es. Bueno, el asunto es que Marmaduke Grove se siente apoyado y esa noche va a avanzar, ¿cierto?, con este grupo de militares desde la base del Bosque hasta La Moneda. Iba a entrar en La Moneda con el grupo de conspiradores que ahí se mencionaban, que era él, era Eugenio Mate Hurtado, que era también un socialista, gran maestre de la masonería chilena. Sí, de mucho poder en el político en esa época, entre el 31 y el 32. Carlos Dávila, que era también otro conspirador más cercano a Ibáñez, ¿no?, del lado ibañista, y Arturo Puga, que era un militar también cercano al socialismo. Y ellos entran, ¿cierto?, en La Moneda, donde estaba Juan Esteban Montero con su ministro Ramón Vergara, al que nadie le hacía caso, ¿no? Y le dicen que bueno, que ya no cuenta con la confianza de la ciudadanía. Está con las maletas claro, y que más le vale renunciar. Y bueno, Juan Esteban Montero se despide y se va a Buenos Aires. En ese sentido fue un golpe incruento, ¿no? Fue casi palaciego. Y a partir de ese momento se proclama la República Socialista de Chile, el 4 de junio de 1932. Profesor, es bien sui generis todo, porque claro, no hubo ni un tiro para un golpe. Segundo, los comunistas al parecer no estaban de acuerdo con esta acción. No. Y tercero, no existía el Partido Socialista todavía de Chile. No, existía un movimiento que se llamaba la Nueva Acción Pública, NAP, que se había creado el año 31, que va a ser el germen del Partido Socialista y del cual son parte, Eugenio Mate, por ejemplo. Perfecto. Esos son napistas. Ya. Aquí está entregando Montero el poder en La Moneda, profesor. Mira, con las manos en el bolsillo, abajo, nada que hacer. sombrero, está él saliendo por la calle Morandé. Mira, la misma calle Morandé. Sí, pues, mire, por el ladito. Claro, claro, no se le ve muy contento. Claro, aquí sin sangre sí, pues, no como el golpe 73. Bueno, la verdad que un reconocimiento a Juan Esteban Montero, porque él intentó hacer lo posible, ¿no? Él fue elegido democráticamente y cuando vio que no tenía apoyo simplemente renunció. Pero yo diría que él hizo todos los esfuerzos por normalizar al país en una situación muy adversa y donde se le criticaba de ser blando. Sin embargo, él durante su gobierno mantuvo la instituciones democráticas. No proclamó estado de sitio, no instauró censura de ningún tipo.
Y bueno, en unas circunstancias tan convulsionadas era muy difícil gobernar y finalmente cayó. Y entonces, veamos estos 12 días de esta llamada República Socialista. Muy entonces. bien. ¿Qué hicieron esta? Bueno, se proclama la República Socialista. Era medio federativo el gobierno, ¿no? Claro, se instaura una junta de gobierno que tiene 3 integrantes, que son Eugenio Mate, Carlos Dávila y Arturo Puga como presidente. Arturo Puga era un general de ejército retirado a estas alturas. Entonces, quienes lo conforman es muy curioso desde una perspectiva actual, porque varios militares socialistas, ¿no? Ahí está la junta, pues. Ahí está. Y con Marmaduke Grove como ministro de guerra, que era un cargo muy importante en vista de la relevancia de los militares en este momento, ¿no? ¿Y qué mandaba en ese colegiado, profesor? Bueno, se supone que Arturo Puga era el presidente, pero en realidad se resolvían de manera colegiada, como tú dices, sí. Ya. Sí. ¿Y cuáles son las medidas para ordenar el bueno, queso, hay medidas políticas y económicas. De las medidas políticas yo diría que la primera importante es declarar la disolución del Congreso. Era un congreso muy desprestigiado, que era el llamado Congreso Termal, que lo había designado el año 30 Ibáñez a dedo, ¿no? Claro. Y tenía una pésima reputación y Juan Esteban Montero lo había mantenido por un respeto, ¿cierto?, a las instituciones. Pero ellos lo cierran y fue cerrado sin pena ni gloria, ¿no? Más bien con más pena que con gloria ese congreso. ¿Qué más? Bueno, declara una amnistía general para todos los presos políticos. Medidas económicas como por ejemplo el prohibir la expulsión de las personas de las viviendas por deudas de arrendamiento, que era una situación muy angustiosa en la época y sobre todo con la miseria y con el invierno. Todavía estamos con crisis económica aquí. Absolutamente, terrible, campante. Hambruna, atroz. La gente viviendo en las calles, ollas comunes, epidemias, ¿no? El tifus exantemático, que es una cuestión que surge de la miseria. Entonces en esas circunstancias, por ejemplo, tomó una medida que es bien interesante, que es la devolución de la casa de crédito prendario, la tía rica, ¿no? Se había creado recién. Se había creado hace muy poco. Ahí está. Y la tía rica es una institución que tiene que ver con dar préstamo a los sectores populares que no tenían acceso a los bancos. Aquí están devolviendo las prendas entonces ahí la tía rica. Ahí está, lleno de gente, como se puede ver, porque se ordena que se devuelvan todos aquellos enseres, aquellos bienes que sean de tipo productivo, como herramientas de trabajo, y también de primera necesidad, y en particular el vestuario. Porque el Estado era el prendario. Exacto. Entonces el Estado decía, ya tomen, devolvemos sus herramientas de trabajo. Claro, esto consistía en que las personas llevaban algún bien como prenda, ¿no? Y a cambio te daban plata. Y luego cuando la devolvías esa plata, te devolvían el bien. Una casa de empeño. Una casa de empeños, pero formal. Y resulta que era tan angustiosa la situación económica en esa época que era imposible para los ciudadanos el tener el dinero para recuperar la prenda. Claro. Entonces, en esa circunstancia, esta República Socialista ordena la devolución de estos enseres. Ya, o sea, ese es un matiz socialista, digamos, de lo que se creó, ¿no? Exacto. Eso es. Ya. ¿Y por qué entró tan luego en problemas entonces, si tenía apoyo popular y estas medidas? Bueno, su apoyo era popular hasta cierto punto. Los profesionales, la derecha, los empresarios no la apoyaban. ¿Y el PC tampoco? El Partido Comunista tampoco, porque aquí aparece con mucha fuerza ya esta pugna entre comunistas y socialistas. Hasta el día de hoy. Sí, y que más adelante va a ganar mucha virulencia, ¿no? Sobre todo durante el Frente Popular. De hecho, Oskar Schnake, ¿no?, que es va a ser uno de los ministros, parte de la República Socialista, luego va a ser un feroz anticomunista, ¿no?, en los años 30. Oskar Schnake, uno de los fundadores del Partido Socialista chileno. Uno de los fundadores chileno. Del Partido Socialista de Chile. Entonces, los comunistas no le van a creer a esta junta porque la va a considerar militarista, porque había militares miembros, ¿cierto?, como, por ejemplo, el mismo Marmaduke Grove o Arturo Puga. ¿Y partidarios de Ibáñez también, me dijo usted? Claro, Carlos Dávila, que era un civil, que venía del radicalismo, que tiene digamos, una trayectoria política partidaria un poco zigzagueante. ¿La mezcolanza entonces esta República Sí. Socialista? Es interesante porque agrupa lo que luego va a representar el socialismo, que tiene que ver con clases medias, con sectores populares, con los empleados públicos, por ejemplo. Ahí está Schnake, profesor. Ahí está Schnake. Ya hablaremos de él, porque tiene una historia bien interesante. Sí. Entonces van a tener ese apoyo de grupos estudiantiles, pero los comunistas no. De hecho, los comunistas se van a tomar durante esos días de la República Socialista la Casa Central de la Universidad de Chile y van a instaurar en la Casa Central un soviet, ¿no? Un soviet. Había Andrés Bello mirando así, un soviet. Entonces,
se van a reunir con Marmaduke Grove, que va a ser el ministro de Guerra, ¿no? Y Marmaduke Grove les va a decir que por qué no desalojan la Casa Central. Ahí está, por supuesto. Claro, y ahí está el soviet de la Casa Central. Siempre ¿no? apuntó a la fecha. Pero yo no sé si ellos eran de la fecha necesariamente. Se juntaban todos ahí. Claro, es como el espacio que se toman. No es un movimiento estudiantil, sino que es un movimiento del partido. Esta del 7 de junio, profesor. Claro, pocos días después. Mira. Bueno, entonces, escándalo, ¿no? Un soviet en la Casa Central, que era la universidad, esta la Universidad Católica, que todavía era pequeña, ¿no? Entonces, Marmaduke habla con ellos y le dice, bueno, señores, yo no tengo ningún problema, pero ¿qué les parece si desalojan la Casa Central y cruzan la Alameda al otro lado y instalan su soviet en el Club de la Unión? Por supuesto, a los socios del Club de la Unión no les gustó nada la idea, ¿no? Claro, la alta sociedad se juntaba en el Club de la Unión en esos años, ¿no? Sí, que ahora está en una situación bien complicada, parece. Están vendiendo todo, parece. Sí, están como rematando. Bueno, entonces empieza a surgir oposición a esta República Socialista desde la derecha y desde los comunistas, ¿no? Y por otro lado empieza a haber problemas internos, porque como tú bien decías, la constitución, la conformación de este gobierno era más o menos variopinta. Y entre eso estaba el famoso Carlos Dávila, ¿no? Que va a ser uno de los miembros de esta junta. Y Carlos Dávila era cercano al ibañismo, claro, que es más de derecha, con cercanía filofascista. Entonces empieza a ver con alarma estas medidas de corte izquierdista o socialista. Claro, ahí ¿no? está Carlos Dávila también importante en este momento, en esta historia que muy se está tejiendo, ¿no? Muy importante. Claro, Carlos Dávila más de derecha, obviamente. Claro, y por ejemplo estas reuniones de Marmaduke Grove con el Soviet de la Chile las ve con mucha sospecha, ¿no? Se supone que a Marmaduke Grove sectores populares le van a solicitar que les entreguen armas para formar milicias populares, a lo que Marmaduke Grove se niega, ¿no? Claro. Hay una situación muy tensa, muy convulsionada, donde pareciera que puede pasar cualquier cosa. O sea, todo ese desorden quisieron poner este tipo de órdenes. Sí, claro. Alejar la sangre de... Sí. No, en ese sentido... Porque se podía descontrolar en cualquier momento todo, ¿no? La conducta de esta República Socialista de los 12 días, ¿no? Primeros, en ese sentido es impecable. O sea, no hay derramamiento de sangre. No hay nada de eso, Sus medidas son políticas y económicas, pero no hay medidas de violencia, ni medidas represivas, ni entregarle, armas a milicias populares. Ahí mantienen cierto control. Pero el problema viene desde adentro, porque este Carlos Dávila empieza a conspirar en contra de sus camaradas y el día 13 de junio es expulsado, o entre que él se retira y es expulsado, esas son distintas versiones, de la Junta de Gobierno y se atrinchera o se asila, también según las versiones, ni más ni menos que la Escuela de Infantería del Ejército, ¿no? Entonces ahí están los vínculos de él con el ibañismo y los militares. Muy apoyado por Ibáñez. Si entraba al ejército ya la cosa se ponía más compleja. Exacto. Y bueno, él tenía el apoyo de Ibáñez detrás y los sectores ibañistas del ejército. Esto lleva a que el día 14 de junio, cuando apenas tiene 12 días la República Socialista de Chile, Carlos Dávila lleva adelante un nuevo golpe. ¿Contra estos otros? Los traiciona. A Eugenio Mate, a Marmaduke Grove, a Arturo Puga, bueno, y a todos los demás. Los traiciona. Senado romano esto. No, terrible. Los toma presos y los manda nuevamente. ¿A dónde? A Rapa Nui. Exacto. Les tengo una mala y una buena. Claro. Hay golpe de Estado, pero se van a Rapa Nui. Pero se van a la Isla de Pascua. Que en esa época, obviamente... No era un destino turístico en ningún caso. Ahí está Eugenio Mate Hurtado. Eugenio Mate, ¿ah? Sí, gran maestro de la masonería. Un personaje muy interesante. Él va a ser uno de los fundadores del Partido Socialista y va a fallecer poco tiempo después de una enfermedad. Así que es un personaje del cual luego no se supo qué proyección iba a tener, porque va a morir poco tiempo. Y así termina entonces esta República Socialista. Hay algunas publicaciones, entre ellas la BBC, que dice que esta fue la primera República Socialista en Latinoamérica. Bueno, obviamente antes que la de Fidel Castro, la de Allende, claro. Según la BBC, pero o sea, ahí la historiografía dirá otra cosa. Ahí veremos. Los historiadores dirán que ahí no sé si estarán de acuerdo. De esa proyección yo no lo sabía, en el caso chileno sin duda. Mira, aquí está, pues mire, esto lo sacó el 2018 la BBC. Mira. La poco conocida historia de los 12 días en 1932 en los que Chile fue una república socialista, la primera de América Latina, ¿ves? Mira, pues, así es. La BBC. Bueno, hay un debate con respecto a cuánto duró, porque están estos 12 días, ¿no? Hasta el golpe de Carlos Dávila, el autogolpe, como se le quiera llamar, y luego Carlos Dávila va a pasar a ser presidente provisional de la República Socialista, aún se va a llamar República Socialista. Y le siguió con el rótulo. Él siguió con el rótulo. Incluso algunos de los que participan de estos gabinetes va a permanecer un breve tiempo.
Y esa se va a prolongar por 100 días, hasta inicios de septiembre de ese año. Hasta septiembre. 13 de septiembre en este caso. Y su gobierno va a ser sumamente autoritario y represivo. Esa es la gran diferencia. Dávila entonces ya fue una Estado dictadura. de sitio, censura, prisiones. Un gobierno altamente represivo y con control estatal de la economía como herramienta que él pretendía para salir de la crisis económica. Pero Dávila no tenía de socialista nada. Al menos No, nada, él lo era que cercano se al conocía. ibañismo. De hecho, durante ese efímero gobierno de 100 días, no tanto como el de 12, pero también breve, él va a intentar llamar de vuelta a Carlos Ibáñez, lo que va a mostrar que en realidad, al parecer, Carlos Dávila era una marioneta de Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Sin embargo, las condiciones no están para que Carlos Ibáñez vuelva y se haga del poder, y Carlos Ibáñez va a recular, ¿no? Va en ese intento de regreso, finalmente va a retornar a Buenos Aires, donde él estaba, y Carlos Dávila va a ir perdiendo apoyo de manera sistemática. Hay una cuestión interesante sí que hace Carlos Dávila. Carlos Dávila, ante su gobierno, crea el Ministerio del Trabajo y decreta, como no había Congreso, decreta un tal decreto ley 520. Y este decreto ley 520 crea el denominado Comisariato General de Precios, que pretendía controlar los precios en vista del acaparamiento y del aumento artificial de los precios para el consumo de las personas, y permitía también realizar expropiaciones de ciertas, no sé, pues, industrias, terrenos que fueran de necesidad imperiosa. Perfecto. Ese decreto 520 va a ser rescatado porque nunca va a ser anulado, ¿no? Por el gobierno de Salvador Allende el año 1971-72 para llevar adelante expropiaciones mediante un instrumento legal. Veamos el decreto entonces. Veámoslo, que es tan veámoslo, importante, veámoslo. El 520. Artículo 1. Créase con personalidad jurídica entonces el Comisariato General de Subsistencias y Precios, dependiente del Ministerio del Trabajo. Artículo 2. Sujeto será asegurar a los habitantes de la República las más convenientes condiciones económicas de vida. Mira, ya ahí está la foto de cómo se está haciendo. Ahí se está firmando. Ajá. Ya, y sigue esto, Ahí ¿no? está, sí. Artículo 4. Dice, para el solo efecto de atender a las necesidades imperiosas de la subsistencia del pueblo, se declaran de utilidad pública los predios agrícolas, las empresas industriales y de comercio y los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad, y se autoriza al presidente de la República para expropiarlos en los casos taxativamente enumerados en los artículos 5 y 6 y de conformidad a las normas de procedimiento que señala la presente ley. Claro, ahí está, lo mismo, ahí está. Es lo que luego le reprochaban al gobierno de Salvador Allende, la oposición de la época, de los denominados resquicios legales. Ya. No porque él estaba operando dentro de la ley. Sino que era comprar se compraba No, claro. la empresa, ¿no? Exacto. Ya. De hecho, durante la República Socialista se intentó expropiar o socializar el mercurio, ¿no? Digamos, repitiendo la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese tipo de herramientas jurídicas fueron rescatadas del olvido, por así decirlo, por el gobierno de la Unidad Popular para llevar adelante una serie de medidas durante ese proceso. Perfecto. ¿Y cómo llegó Juan Antonio Ríos a ser primer ministro de este No fue gobierno? primer ministro, fue ministro del Interior. Ministro del Interior. Carlos Dávila lo va a nombrar ministro del Jefe de Interior. gabinete. Él era radical, pero radical de los sectores más derechistas. Y Juan Antonio Ríos va a ser quien va a encabezar muchas de las medidas represivas llevadas a cabo por el gobierno de Carlos Dávila. De hecho, durante esa época, a don Juan Antonio le van a decir Don Manda Antonio, que va a ser un apodo que lo va a acompañar hasta la tumba, ¿no? Por su autoritarismo. Ah, yo pensé que era porque él era de los mandados. Ah, porque No, era porque era mandón. Claro, era mandón. mandón. Era radical en su momento, pero era del ala también más del ala derecha, claro, exacto, radical, exacto. ¿no? Así es. Entonces, él va a ser parte de ese gabinete y esa acción política, la verdad, que no va a ser de muy buena memoria, ¿no? ¿Y cómo llega al fin entonces de Dávila? Esto, bueno, en septiembre, profesor. Al final estas medidas represivas le van a crear cada vez una mayor oposición. La economía no va a mejorar y por otro lado va a ir perdiendo apoyo de las Fuerzas Armadas y del Ejército, ¿no? A tal nivel de que se van a sublevar varias guarniciones, ¿no? El general Blanch en Antofagasta, el comodoro Arturo Merino Benítez, ¿no? El que le pone nombre a nuestro aeropuerto de Santiago en la ciudad de Ovalle. Entonces él se va a ver sin apoyo militar, que es fundamental para mantener estos regímenes de facto, y en consecuencia el día 13 de septiembre se va a ver obligado a renunciar. Ahí está Bartolomé Blanch. Ahí está Bien Bartolomé pinteado, Blanch. don Bartolomé, ¿eh? Sí, ahí muy parado, muy uniformado. Y bueno, y Bartolomé Blanch va a renunciar en favor del entonces presidente de la Corte Suprema, que era don Abraham Ollán Edel, y don Abraham Ollán Edel va a llamar a elecciones
para fines de ese año. Y en esas elecciones van a participar 2 candidatos. Uno, don Arturo Alessandri Palma, que va a ser elegido presidente de la República, y el otro, don Marmaduke Grove Vallejo, que ¿dónde estaba? En ley le va. Correcto. ¿No? Y que va a ser, claro. Ahí está. Entonces este caballero, hagámosle un pequeño homenaje, porque sí, claro, estaba acá con la Corte Suprema. Pero claro, ya le cae, digamos, porque el gobierno de Carlos Dávila a esas alturas ya prácticamente no existía. No había Congreso, porque la norma dice que asume el presidente del Senado o el ministro del Interior, que fueron los casos anteriores, no había nada de eso. Entonces le cae al presidente de la Corte Suprema y él dice, bueno, vamos a ordenar esto, hagámoslo de manera legal, se llaman elecciones. Profesor, nos quedan 5 minutos para que termine la clase. Entonces, me imagino que ahí obviamente gana Alessandri, como ya sabemos la historia. Claro. ¿Y cómo se reorganiza y qué es lo que deja entonces finalmente esta llamada República Socialista, profesor? Bueno, yo diría que lo que deja esta República Socialista tiene que ver con la formación del socialismo en Chile. Al año siguiente, el año 1933, ya estando Arturo Alessandri en el poder, en abril de 1933, se funda el Partido Socialista de Chile. Y quienes los van a fundar son Marmaduke Grove, Eugenio Mate, ¿no? Oscar Schnake, Eugenio González y otros que participan, ¿cierto?, de la República Socialista. Ahí está. Y el aprendizaje que ellos van a tener de esta experiencia es que les faltó un partido político contundente que les permitiera agrupar, ¿cierto?, a todas estas fuerzas. Mire, profesor, si ustedes ven esta foto, a ver, ahí está, bueno, obviamente Schnake al medio, está Marmaduke Grove a su izquierda, ahí peladito. Pero hay una persona muy conocida, que es como buscando a Wally esto. Claro, atrasito, con bigote y lentes. Salvador Allende Gossens. Salvador Allende Ahí está, correcto. Jovencito, al medio. Salvador Allende. Blanca, corbata. Sí. Ahí está. El primer Partido Socialista, entonces, la fundación. Esta es la fundación del Partido Socialista de Chile, que se va a formar desde esta famosa Nueva Acción Pública, NAP, que era el grupo más potente, y otros grupos socialistas más pequeños, ¿no?, que van a converger a principios del año 33 en la fundación del Partido Socialista y su bandera, ¿no?, con la famosa hacha esa, ¿no?, que lo conversamos hace un rato, va a ser diseñada por Luciano Kulczewski, célebre arquitecto chileno que también va a ser uno de los fundadores del partido. Bueno, y parece que le decíamos el PC y el PS hicieron muchas alianzas políticas, entre ellas el OP, nada menos, ¿no? Se nace con este enfrentamiento, ¿no?, de algunos PS con el Partido Comunista, entre ellos Schnake, que después apoya la ley llamada Ley Maldita de González Videla, ¿no? Sí, yo diría que ahí las pugnas tienen que ver primero con que ambos están apelando a los sectores populares como su electorado, su militancia, ¿no? Entonces se pelean por encima de la clientela, por decirlo de algún modo. Y otra cuestión tiene que ver con los vínculos internacionales del Partido Comunista, que el Partido Socialista no lo tenía, ¿no? La relación muy estrecha con la Unión Soviética, el Partido Socialista la va a criticar mucho. Entonces ahí hay una diferencia también importante. En ese sentido, el Partido Socialista va a ser más chileno y latinoamericanista, mientras que el Partido Comunista va a ser más bien internacionalista. Nos queda un minuto, profesor, volvamos con tarea para la casa. Vamos. Un par de libros que usted nos quiera sugerir, profesor. Bien, bueno, no hay mucha literatura sobre este tema, porque es poco conocido y poco estudiado. Hay un libro muy interesante escrito por uno de sus protagonistas, que es Carlos Charlín, que es este teniente que va a estar en Concepción para el avión rojo, que se llama Del avión rojo a la República Socialista. Ahí está, que fue en su momento editado por Kim Antú, como se ve allá abajito a la izquierda, y es una crónica, ¿no?, desde dentro de uno de los protagonistas de estos hechos, donde relata, ¿no?, de manera muy detallada todo este proceso. Y buena memoria chilena también, me imagino, se podrá encontrar. Me parece que no está en memoria chilena, es escaso este libro. De hecho, me parece que no se ha vuelto a reeditar. Ahí como se ve un poco, digamos, carreteada la el que lo encuentra, que avise. Claro, vayan a San Diego, ¿no?, a buscarlo. Uno más, profesor, alcanzamos. Sí, a ver, ¿qué más? Bueno, están las memorias de Arturo Alessandri, que hace un rato hablábamos, el volumen 2, donde él también es una cosa testimonial. Esa, el tomo 2, que es donde habla desde el año 24 en adelante, ¿no? Este sí que está en memoria chilena, profesor. Sí, ese está en memoria chilena, se puede ver sin problema. Y yo diría que otro de orden más general es, curiosamente, la historia de Chile de Gonzalo Vial, que él toma la historia desde 1891, que es la Guerra Civil, hasta 1973. No la alcanza a terminar, pero en el tomo 3 él abarca este periodo. Y Gonzalo Vial va a agarrar esa tradición de historias generales que la empieza Claudio Gay, la sigue Diego Barros Arana, luego la toma Encina,
y posteriormente Gonzalo Vial. Y ahí hay un capítulo que es bien interesante sobre todo este proceso desde una mirada más amplia. Sí, y además todas las miradas de la historiografía, por supuesto, con Gonzalo Vial, ¿no? Sí, claro, o sea, tenemos un socialista, tenemos un liberal y tenemos una persona de derecha más bien, de derecha, nacionalista. Nacionalista como Gonzalo Vial. Sí, exacto. Muy bien, profesor. Suena la campana. Ahí está. Se acabó la clase, profesor. Ajá. Muchas gracias por su ilustración, gracias profesor. a ti, Freddy. Por repartir muy contento. el conocimiento. Que tengamos estas conversaciones. Hasta la próxima, profesor. Nos vemos. Nuevo horario, profesor, recuerda, ¿no? 20 horas. Así es. Gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Hasta mañana.